Oremos. Dios y Padre que estás en el cielo, en esta mañana tu pueblo invoca tu nombre para que bajes a este lugar de santuario, tu casa, estés con nosotros, Señor, a través de la persona del Espíritu Santo y nos permita en esta hora, al abrir tu palabra, recibirla con un corazón dispuesto, abierto a atesorar lo que hoy, Señor, nos tienes para entregar. Permítenos disfrutar de esta hora de culto, que todos en un mismo espíritu estemos dispuestos a alabarte y a glorificarte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Invito para que abran sus Biblias en 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo del 1 al 3. Segunda de Crónicas, capítulo 15, del 1 al 3. Dice el Señor: Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa, toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con él. Y si lo buscáis vosotros, lo hallaréis. Pero si no lo dejáis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Palabra de Dios. Queremos invitarles, por favor, a doblar la rodilla para tener una palabra de oración. Oremos. Bondadoso Señor, que moras en el cielo, he aquí un grupo de tus hijos delante de tu presencia en esta mañana. Hemos venido para honrar y glorificar tu nombre y agradecer tus bendiciones y tu cuidado para con nosotros. La oportunidad que tenemos de conocer tu verdad, y queremos pedir que tu Santo Espíritu la fortalezca cada día en el corazón de cada uno de aquellos que estudian a diario para conocer más acerca de ti. Aquí está la urna, Señor, donde se colocan las peticiones para cada uno de los enfermos, las necesidades de cada uno de los adoradores. También en esta urna se depositan agradecimientos a tu bondad y a tu misericordia para tus hijos. Queremos dejarlas en tus manos y queremos pedirte que cada uno, a título personal, entienda el valor que tenemos como hijos tuyos. Bendice los diezmos y las ofrendas, Señor, y bendice a cada mayordomo. De una manera muy especial dejamos en tus manos el pastor al trazar tu palabra. Permite que, como es el propósito, sean palabras de vida para vida eterna en la experiencia y en la vida de cada uno de nosotros. Lo agradecemos en tu nombre poderoso y santo. Amén. Amén. Gracias, hermano Jonaldrin, por ese hermoso mensaje que nos prepara para recibir el mensaje de Dios. Escuché con atención la historia y se aplica mucho a este siervo. No es fácil hablar a un grupo tan selecto de hermanos como ustedes. Sin embargo, me aferro a la promesa que Dios le hizo a Moisés: yo estaré contigo. Y espero que sea Dios quien hable a través de este siervo para que sea el mensaje que la iglesia Sotomayor necesita. Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la bendición de Dios. Querido Padre que estás en el cielo, vamos a abrir tu palabra y por tanto solicitamos tu bendición y tu dirección. Que este sea el mensaje que esta iglesia necesita para esta hora.
y que podamos todos salir de este lugar fortalecidos en nuestra débil fe. En el nombre de Jesús, amén. Mis apreciados, cuando hablamos de necesidades y cuando las necesidades se tornan muy urgentes, muy rápidas de solucionar, entonces exige que actuemos inmediatamente. Y si esa necesidad es de carácter espiritual, con más veras necesitamos actuar para que podamos estar listos a satisfacer esa necesidad. En varios escritos de la hermana White, bueno, ella lo escribió una sola vez, pero está recopilado en varios de sus libros. Hay un párrafo que quiero utilizar en esta hora para hablar de esa necesidad. Y dice Elena White: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. La hermana White dice tan categóricamente que la iglesia, que nosotros tenemos una necesidad que es urgente, que hay que solucionar, y es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Y si, como dice la sierva del Señor, es de carácter urgente, entonces, sigue diciendo ella, procurarlo ha de ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor. Y mis apreciados, yo quisiera que miráramos en la Biblia alguna antecedente que pueda justificar el hecho de que nosotros recibamos este llamado a una renovación espiritual. Estamos iniciando, llevamos 12 días de este año, y como iglesia necesitamos extraer de la Biblia y del Espíritu de Profecía sencillamente la solución a esa necesidad. Y qué bueno que en la Biblia también podamos encontrar cuál es la manera de suplir esa necesidad. Y quiero que vayamos a un caso específico en la Biblia, el caso del rey Asa, que encontramos registrado en el capítulo 15 del libro de Segunda de Crónicas. Asa era para su tiempo el máximo dirigente de Israel. Y mis apreciados, quisiera que pudiéramos mirar cómo esta experiencia que este dirigente del pueblo de Israel tuvo en su tiempo, que su pueblo tuvo en su tiempo, para que nosotros podamos emular esas características que hicieron que en ese tiempo el pueblo pudiera tener un reavivamiento. Así que lo primero que Dios hace a través del profeta Azarías
Y hay una curiosidad aquí. Azarías, que fue el profeta de Dios que llevó el mensaje al rey Asa, es la única mención que se da de este profeta en la Biblia. En ninguna otra parte de la Biblia vamos a encontrar al profeta Azarías. Y este profeta llega a el rey Asa. Y lo primero que hace Dios a través del profeta es mostrarle al rey que la espiritualidad es una relación. No es sencillamente un estado de la persona. Es una relación entre dos personas básicamente. Y dice el versículo 2, la última parte: Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con él, y si lo buscáis, vosotros lo hallaréis. Mis apreciados, para confirmar esto, el espíritu de profecía establece lo siguiente. Dice en el mismo libro que estamos utilizando, que se llama Reavivamiento, un libro, una recopilación de algunos aparte de la sierva del Señor con respecto a ese tema tan importante, el reavivamiento. Dice ella: nuestro Padre Celestial está más dispuesto a conferirnos su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Yo creo que una de las relaciones más hermosas que puede haber aquí en la tierra entre dos seres humanos es precisamente la de padre e hijo. Y yo hace ya poco más de 14 años que estoy experimentando esa relación con mis dos hijos. Y cuando uno como padre, y los que somos padres aquí podemos reiterarlo, uno como padre quiere algo para su hijo o su hijo le pide algo a uno, y si uno sabe que es para su bien, uno sabe que debe hacer todo lo posible por dárselo, por ofrecérselo, lo mejor, ¿cierto? Y entonces Elena de White hace la comparación y dice que Dios está tan dispuesto a darnos su espíritu, así como un padre está dispuesto, un padre terrenal, a dar buenas dádivas a sus hijos. Y luego ya dice: sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales Dios ha prometido concedernos su bendición. Las bendiciones de Dios obviamente son condicionales. Es necesario que nosotros cumplamos ciertas condiciones para recibir las bendiciones de Dios. Y si nosotros queremos recibir el Espíritu Santo, Elena de White dice que se requiere de nosotros confesión, humillación, arrepentimiento y oración ferviente. Y esto significa que Dios sí está dispuesto a darnos a nosotros su Espíritu, pero solo, dice Elena de White, en respuesta a la oración que nosotros hagamos. No podemos pretender recibir el Espíritu Santo sin una oración ferviente. La relación que necesitamos llevar con Dios para recibir su Espíritu inicia con un estado de oración, una vida de oración. Pero quiero decirles que aparte de una oración ferviente, se requiere algo más para recibir el Espíritu Santo. Elena de White dice
que mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la palabra. Dicho de otra manera, se requiere, aparte de una oración ferviente, se requiere un estudio concienzudo de la palabra de Dios. Se requiere profundizar, y por eso la necesidad que tenemos como iglesia de profundizar en la palabra de Dios. Por ejemplo, este trimestre estamos estudiando el libro de Apocalipsis en la lección de escuela sabática. Qué interesante fuera que como iglesia sigamos profundizando, y de esta manera estaremos mejor preparados para recibir el Espíritu Santo. Porque dice Elena de White, cuando el poder del Espíritu toca su corazón, entonces no quedarán sin efecto los discursos presentados. Guiados por las enseñanzas de la palabra de Dios, con la manifestación de su Espíritu, ejercitando un sano juicio, los que asisten a nuestras reuniones obtendrán una experiencia preciosa. Luego, mis apreciados, el Señor hace una interesante aclaración al rey Asa, allá en el capítulo 15, el verso 3. Y quisiera leerlo textualmente porque quiero hacer mención de algo interesante. Dice el versículo 3, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. ¿Saben ustedes que el trabajo más importante que el sacerdote, el dirigente espiritual del pueblo de Israel, podía hacer o debía hacer, era el de ser un maestro, un instructor? Por eso menciona que una de las cosas que había ocurrido en el pueblo de Israel en el tiempo de Asa era eso, que se había quedado sin quien enseñara. Parece que los sacerdotes se habían dedicado a otras cosas y no a enseñar. Y luego reitera algo importante que se está mencionando cada sábado en la iglesia: la ley. Y Pastor Evangelio, que está aquí con nosotros, sabe muy bien que esto es muy importante. De hecho, uno de los que nos enseñó dentro del cuerpo pastoral el de profundizar en la ley, en la iglesia, el de memorizarla, el de conocerla, el de practicarla, fue el pastor en nuestras reuniones pastorales. Y tengo entendido que su iglesia, pastor, era una de las que más aplicaba eso cuando estaba allí en el Distrito Redención. ¿Pero por qué lo digo, hermanos? Porque es importante que nosotros podamos profundizar en el estudio de la Biblia y en cosas tan importantes como es la ley de Dios. ¿Qué tanto la conocemos? Cuando el dirigente se consagra al Señor, entonces esa condición espiritual hace que se preocupe por la condición de su pueblo y que éste busque la consagración también a Dios. Y como resultado se promueve entonces una renovación espiritual. Más adelante Dios señala en el mensaje del profeta Azarías al rey Asa las desventajas de esa falta de espiritualidad. En los versículos 5 y 6 dice: en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones. Miren lo que ocurre cuando el pueblo tiene falta de espiritualidad. Dice el versículo 6:
una gente destruía a otra, una ciudad a otra ciudad, porque Dios, dice, los turbó con toda clase de calamidades. No es entonces casualidad de que cuando nosotros tenemos calamidades, ¿cierto? Tenemos aflicciones, posiblemente, mis apreciados, es porque tenemos falta de espiritualidad. Pero cuando nosotros entramos en esa motivación, entonces dice la Biblia, allí en el versículos 4 y 7, cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y lo buscaron, ellos lo hallaron. Y el verso 7 nos invita, esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Mis apreciados, debe haber, dice Elena de White, un ferviente escudriñamiento del corazón. Debe haber, dice ella, oración unida y perseverante. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Cuál es nuestra condición espiritual ahora, mis apreciados hermanos? Pero ¿cuál podría ser si, como en los tiempos de Asa, cambiamos nuestra verdadera situación? El versículo 8 nos dice que Asa, cuando oyó el mensaje del profeta Azarías, cobró ánimo y hizo algo interesante. Quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín. Y el final del versículo dice, reparó el altar de Jehová. Mis apreciados, cuando Asa decidió con oración fervorosa, con un espíritu de humildad, decidió solicitar a Dios el Espíritu Santo, comenzó a hacer lo que tenía que hacer. Y es que Elena de White lo menciona, no existe un verdadero reavivamiento sin una reforma. Textualmente ella lo dice así: deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Eso es reavivamiento. Volvámoslo a repetir. ¿Qué es reavivamiento? Una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. ¿Cuál es nuestra situación, iglesia? Pero después de ser reavivados, viene ahorita el siguiente paso, la reforma. Y dice Elena de White que la reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, en los hábitos y en las prácticas. Quiere decir que nosotros lo que debemos hacer cuando somos reavivados es ahora mostrar el cambio que ha ocurrido en nuestra vida. Por eso dice la Biblia que Asa cobró ánimo, reunió al pueblo, quitó los ídolos, restauró la casa, el altar de Jehová. Y luego de cobrar ánimo y de reunir al pueblo, dice que hicieron sacrificio para Jehová. ¿Y cuál fue la respuesta a este acto
del rey con su pueblo. Dice en los versículos 12: entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Mis apreciados, cuando nosotros somos reavivados, cuando nosotros obramos acorde a ese reavivamiento, existe en nosotros un cambio de ánimo. Existe júbilo. Lo dice los versículos 14 y 15. Juraron pues a Jehová en alta voz y con gritos de júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraron y con toda su voluntad lo buscaban. Y la respuesta no se dejó esperar. Por eso Jehová se dejó hallar de ellos y les dio paz por todas partes. Mis apreciados, cuando el pueblo de Dios toma la iniciativa, la decisión de buscarlo en ruego, en oración, los resultados son extraordinarios. No se dejan de aparecer. En realidad, Elena de White lo dice de la siguiente manera: no hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. Mis apreciados, ¿cuál ha sido la condición de nuestra iglesia en los últimos tiempos? ¿Creen ustedes que necesitamos un verdadero reavivamiento que implique una reforma, un cambio de hábito en nuestras vidas? Mis apreciados, solamente así, dice la sierva del Señor, es que Satanás va a tener miedo, va a temer cuando nosotros le busquemos a Dios de todo corazón. Pero son incuantificables las ventajas de la espiritualidad. Cuando nosotros buscamos al Espíritu Santo, lo hallamos. Cuando nosotros somos reavivados, va a ocurrir lo que ocurrió en el pueblo en el tiempo de Asa. Dice que cuando Asa reunió a Judá y a Benjamín, ocurrió algo interesante. Dice que aparte de ellos, vinieron los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón. La gente de afuera tendrá que ver lo que está pasando en nuestra iglesia si hay un verdadero reavivamiento y una reforma. La gente tendrá que buscar a Dios también, venir los forasteros, y solamente así podremos nosotros decir que estaremos cumpliendo la misión. Mis apreciados, Dios usa diferentes medios para invitar a su pueblo a una renovación de la vida espiritual. La sierva del Señor escribió: por medio de figuras se me ha mostrado que el Señor llevará a cabo sus planes mediante diversas formas e instrumentos. En el caso de nuestro estudio, Dios usó al rey Asa para reavivar a su pueblo. En estos últimos tiempos, mis apreciados hermanos, Dios quiere usarnos a nosotros, líderes de la iglesia Sotomayor, iglesia Sotomayor. Dios quiere usarnos para que podamos, bajo la bendición del Espíritu Santo, avanzar en el cumplimiento de la misión. ¿Qué va a ocurrir en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses? Bueno, tendremos que actuar. Si queremos realmente agilizar el momento
de la segunda venida de Cristo, mis apreciados, tenemos que buscarle de corazón. Si queremos realmente cumplir la misión que se nos ha encomendado, necesitamos buscarle a Dios de corazón. Durante los últimos años se nos ha estado haciendo un llamado a través de nuestra iglesia mundial. El lema principal de la iglesia mundialmente es transformados por su gracia. ¿Qué tanto ha hecho este llamado en nosotros? ¿Qué tanto hemos nosotros captado el mensaje que la iglesia mundial nos está tratando de transmitir? ¿Qué tanto hemos nosotros aquí en nuestro sector hecho para que el mensaje sea cumplido, para que la misión sea cumplido? Cuando nosotros buscamos a Dios de corazón, cuando nosotros actuamos, como dice Elena de White, con humildad, buscándole a través del estudio de su palabra, entonces tendrá que ocurrir lo que debe ocurrir. Y mis apreciados, Elena de White escribió que en muchos corazones parece haber apenas un hálito de vida espiritual. ¿Será que nuestra iglesia se está aplicando este pensamiento, Elena de White? ¿Será que estamos nosotros siendo parte de una iglesia que apenas respira y con ayuda, con respirador artificial? ¿Será que estamos apenas sobreviviendo? Mis apreciados, yo quiero en esta mañana invitarles y con ello hacerles un llamado a ustedes para que dejemos actuar al Espíritu Santo en nuestra vida, para que con oración podamos nosotros estar listos, dispuestos a recibir el Espíritu Santo, para que seamos reavivados a través del Espíritu de Dios y podamos con un cambio de vida tener una verdadera reforma en nosotros. Cada año la iglesia celebra por este tiempo los 10 días de oración. Y yo pienso, mis apreciados hermanos, que si en algún momento la iglesia necesita de unos días especiales de oración, de entrega, de reavivamiento, es ahora en nuestro tiempo. Por eso yo quiero hacer un llamado especial a la iglesia para que nos unamos en el plan de los 10 días de ayuno y oración. Ya ustedes recibieron la invitación, pero yo no puedo dejar de volverla a mencionar. En nuestra iglesia, Pastor Evangelio, vamos a celebrar los 10 días de oración a partir de este próximo jueves 17 de enero hasta el sábado 26. Y este miércoles estoy invitando a la iglesia para que vengamos aquí al templo, porque vamos a hacer el lanzamiento del programa de los 10 días de oración con una noche especial de oración. Y vamos a hacer entrega del libro, del folleto, para que ustedes lo puedan llevar a su casa. Y a partir del jueves, cuando usted realice su culto en familia, con su esposa, sus hijos, podamos utilizar el folleto de los 10 días de oración. Y yo creo, mis apreciados, que si Dios quiere que nosotros como iglesia realmente seamos reavivados, esta es una manera muy buena de poder hacer que ese ejercicio de reavivamiento sea real en nuestra vida. Permitamos que estos 10 días nos ayuden a que podamos ser reavivados. Podamos profundizar en ese estudio de la profecía, que es la temática básica de este folleto. Y que a través de la oración y el estudio
como iglesia podamos realmente tener la oportunidad de entrar en un año lleno de bendiciones, una experiencia que la iglesia pueda tener como nunca antes la ha tenido. Iglesia Sotomayor, quisieran ustedes unirse a este servidor para que podamos, al entregarnos a nuestro Dios, al buscarle con oración, con ayuno, podamos nosotros realmente involucrarnos en ese plan del cumplimiento de la misión. ¿Quiénes les gustaría comprometerse con el Señor en esta hora y decirle: Señor, yo quiero involucrarme en ese plan? Amén. Amén. Dios permita, mis apreciados, que a partir de este momento, cuando nosotros salgamos de este lugar, lo hagamos con la convicción de que lo que la iglesia necesita urgentemente es un verdadero avivamiento. Y que ya conociendo la manera de llegar a Él, lo practiquemos. Dios permita, mis apreciados, que podamos ser en adelante hombres, mujeres de oración, de estudio, para que podamos recibir la bendición que el Espíritu Santo nos da. Dios nos bendiga. Yo quiero invitar a la iglesia para que caigamos de rodillas delante del Señor y realmente lo que hemos cantado podamos aplicarlo a nuestra vida. Pedirle a Dios que nos transforme a su imagen. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias porque tu palabra, la inspiración ha sido clara en esta mañana. Tú tienes, Señor, para nosotros mucho que ofrecernos, pero a veces nosotros no estamos dispuestos a recibirlo. Pero en esta hora, Señor, queremos suplicarte de todo corazón que te llegues a nosotros. Que tu Espíritu Santo sea el que nos colme en esta hora, Señor, de tanta necesidad. Cuando tu pueblo necesita de un verdadero reavivamiento que nos lleve a una reforma a nuestras vidas, a nuestros hábitos, nuestras prácticas, oh Señor. Y solamente de esta manera es que podemos llegar a cumplir la misión tal cual tú nos lo has pedido. Oh Señor, esta tu iglesia requiere en esta hora que tú derrames al Espíritu Santo para que lo que ocurrió en el tiempo de Asa pueda ocurrir ahora. Para que tu iglesia, Señor, con júbilo, con un regocijo, con una felicidad, Señor, pueda expresar ese cambio, esa transformación que ocurre en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por tu preocupación, por querer transformarnos. Y hoy, Señor, humildemente nos hemos postrado ante ti, Señor, para que obres en nosotros, para que nos transformes, para que nos cambies y nos hagas realmente verdaderos hijos tuyos, representantes tuyos en esta tierra. Permite, Señor, que en cada día de este año que ya ha comenzado, tengamos esa posibilidad, Señor, de mostrar al mundo el cambio que tú has hecho en nosotros. Y que de esta manera muchos, Señor, deseen, muchos forasteros, visitas, amigos, deseen, Señor, también tener ese cambio en sus vidas. Y que podamos así, oh Señor, seguir cumpliendo la misión. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Acompáñanos con tus ángeles. Cuídanos de todo mal y peligro. En los méritos santos de tu Hijo, Cristo Jesús, lo hemos pedido. Amén.